La tecnología de escaneo del iris en los ojos puede ayudar a combatir la suplantación de identidad, pero también presenta problemas con la privacidad de los datos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al chat GPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. El escaneo del iris en los ojos tomó relevancia cuando la empresa World AP llegó al Ecuador para entregar World Coins a usuarios que permitan escanear justamente el iris de sus ojos. Para saber cuáles son los riesgos de estas acciones, nos acompaña hoy en el podcast de Forbes Ecuador Gustavo Urquieta, Cyber Security Head LATAM de Tata Consulting Services. Es una corporación multinacional que se especializa en consultoría y servicios de tecnología de la información. Gustavo, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros ahora en Forbes Ecuador. Muchísimas gracias, Judith, por la invitación. Vamos por lo más importante, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son muchos, definitivamente, al igual que con el tono de la voz, las mismas firmas que vienen evolucionando, hay una serie de datos que hacen a una persona única, ¿ok? En el caso del iris no es la diferencia. Nuestro iris tiene una firma, ya por la configuración biométrica que tenemos ahí, que nos permite autenticar ya sea un mensaje, ya sea a nosotros mismos, porque es algo que es único e intransferible. Pero dar nuestros iris por $60 o $100 viene a ser un riesgo, una falta de información de la gente, no saber a dónde nos estamos exponiendo. El tema mayor es la falta de educación y de cultura. Uh-huh. Hace unos años, cuando comenzó la discusión sobre la ley de protección de datos personales en Ecuador, comenzó una discusión también relacionada con el nivel de madurez que tiene la sociedad actualmente en Ecuador para poder entender qué es un dato sensible y cómo los distintos jugadores sociales y económicos comienzan a sacar partido de ello. ¿Okay? Entonces, en este caso, es solamente otra de las expresiones de materializar o tangibilizar el costo de un dato. En este caso el iris, pero también podemos ver esto cuando estás hablando huellas digitales, la misma información de las personas, que hace tiempo también tuvimos mucho problema aquí en Ecuador con la venta de los datos personales, ¿no? Y es que detrás de todo esto hay una identidad que puede ser suplantada y mediante eso comenzar a tener cierta actividad económica. La suplantación de esa identidad se puede lograr con la información que te entrega el iris del ojo. El iris es solo otro factor que puede permitir que se identifique una persona. ¿Ok? Entonces tú tienes un nombre, tienes una fecha de nacimiento, tienes una cédula de identidad y así comienzas a ver que hay distintas cosas que al unirse nos hacen saber que María Judith es quien dice ser, ¿no? Entonces el iris, por la gran cantidad de información, es uno de los métodos más certeros para identificar a una persona. De hecho, si te fijas, solo en los últimos años hemos comenzado a tener mejores tecnologías de reconocimiento de huellas dactilares, de voz y todo eso. Pero en las películas, desde hace 30 años, tú ves que el método por excelencia de todos los métodos de todos los organismos de seguridad es el reconocimiento de iris. Desde ahí que ya sabíamos que el iris era tan importante para identificar a un individuo. Entonces podemos ver cuál es el peligro que tiene toda la información que conlleva esta digitalización del iris para esa persona. En algunos países ya se ha prohibido justamente esto del escaneo de digitalización del iris frente a los riesgos que está ocurriendo por esto de la suplantación de identidades. O sea, sí se ha prohibido, pero se ha prohibido el tema de que uno pueda negociar con esta información. ¿Por qué? Por toda la implicancia que tiene. Pero aún así sigue siendo un factor válido de identificación de identidad, exactamente por la certeza que uno tiene, ¿no? Es una firma y es una huella única que es irreproducible. Por eso es que también es tan importante al momento de validar quién es quién. ¿Qué se puede hacer? Como experto en seguridad de una empresa multinacional, y además usted maneja la seguridad en varios países de la región. Mira, ¿qué se puede hacer? Primero, ser muy conscientes. Tenemos que tomar conciencia realmente de qué hacemos con nuestra información, ¿ya? Desde el hecho de dar nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono,
firmar un papel en el que te dicen, te vamos a llamar para regalarte una tarjeta de regalo, de lo que sea. Uno tiene que comenzar a tomar conciencia de que la información, y estamos hablando tanto los nombres, las cédulas, como lo que uno es, porque al fin y al cabo usted es un factor de autenticación y ya que se enmarca en lo que uno es. Entonces la voz, los ojos, las huellas dactilares tienen que ser más cuidadas. No podemos ser simplemente alegremente por el mundo entregando esta información. Una de las cosas que todavía en Ecuador hay mucha gente que no se ha dado cuenta, y es una pelea grande que tenemos de día a día. Cuando tú entregas la cédula para ir a visitar algún lugar, hay el famoso código dactilar. ¿En tu cédula? En la cédula, todos Claro. lo tenemos. Ajá. Ya de hecho, si tú entras a hacer trámites automáticos en los entes gubernamentales, una forma de validar es exactamente ese código dactilar. Cuando tú ¿Cuáles estás son los riesgos de entregar eso? es que estás entregando una forma en la cual están validando los datos de tu cédula. Entonces, tú vas a un edificio, lo entregas al guardia y no sabes si el guardia le sacó una foto y anotó esos datos. Entonces, con toda la información que tiene en tu cédula, ya pueden estar un paso más cerca de suplantar la identidad para hacer transacciones. El tema del iris es solamente otra extensión de ese tema. Si tú vas a agarrar y vas a negociar con esto, con una empresa, tú estás agarrando y comenzando a facultar a esta empresa con toda la información, ¿ya? Obviamente tú vas a ver que hay una política de uso de datos, van a definir cómo se utilizan los datos, para qué los utilizan, por el tema de la misma ley de protección de datos personales actualmente. Pero ¿qué pasa si esa empresa no hace una gestión correcta de la seguridad donde se almacena la información de tu iris y es vulnerada? Eso significa que cualquier atacante puede tener acceso a esa información y por ende hacer uso no correcto de la información que tú has entregado. Entonces, la recomendación es eso, tener certeza dónde estamos entregando los datos, ¿ya? No hacer la tarea sencilla de decir acepto, 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 siguiente, siguiente. ¿Por qué? Porque normalmente en esas notificaciones de confidencialidad y de política de protección de datos, las personas tienen que enunciar, las empresas tienen que enunciar qué uso van a hacer de tus datos, cómo los van a guardar y cómo tú puedes ir a ejercer tu derecho a pedir una modificación o una eliminación. Pero Gustavo, por ejemplo, entonces estamos viviendo en un mundo totalmente vulnerable. El ser humano ahora. El ser humano siempre ha sido vulnerable. Y las el empresas problema- también. Exactamente. O sea, el humano siempre ha sido vulnerable. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados en la sociedad a colaborar. Es una traza psicológica que tenemos los humanos. ¿Ok? Yo te conozco, entonces comienzo a hablar de buena manera, sonrío contigo y comenzamos a crear un vínculo. Ese vínculo, después de un tiempo, comienza a hacer que tus niveles de precaución comiencen a reducir. Ya, entonces, mientras más confianza tenemos, probablemente la siguiente vez cuando venga a visitarte a la oficina puedo decir, ah, sí, es que estuve hace 2 días. Y si el guardia se acuerda de mi cara, va a decir, ah, sí, efectivamente. Pero ahí ya comienzas a tener una brecha de seguridad. Y con ese ejemplo creo que se puede retratar fácilmente qué sucede con los datos. Si tú das a aceptar a cada una de estas páginas que te dicen, nosotros comprometemos a utilizar toda esta información, pero no lo has leído, ¿qué estás haciendo? Estás aceptando y confiando de que un tercero va a hacer uso correcto de la información que tú estás asignando. Pero no tienes la certeza que todos los ciudadanos, todas las personas que trabajan con esa empresa, van a hacerlo de la mejor manera. No sabes qué controles ha puesto la empresa para proteger tu información. Entonces, si hay una vulneración, sí, efectivamente, la ley de protección ahora te pone penas muy, muy grandes. Todas las empresas están preocupadas, pero el daño ya está hecho. O sea, el daño ya está hecho y yo todavía no he visto que hay una conciencia en la cual las personas y las empresas en el Ecuador estén preparadas para tomar la responsabilidad que implica gestionar los datos de iris, por ejemplo. ¿Y cuál sería la preparación que necesitan las empresas aquí en el Ecuador para esto? Y las autoridades también, las entidades públicas. No solo del iris, porque también puede ser del rostro, las huellas digitales. Otro de los campos que son muy sensibles son los datos de salud, ¿no? Imagínate, y eso es todavía un campo que no está muy explorado en el Ecuador. Cuando tú vas a una clínica o un hospital, y te comienzan a hacer preguntas de, ¿usted es alérgica al maní, a esto, a lo otro? Hay información que es muy sensible. Si alguien te quiere atacar y sabe que tú eres alérgica al maní, puede preparar cualquier cosa, invitarte en un lugar,
tú sin darte cuenta recibes, tomas y comienza un proceso alérgico que te puede llevar a la muerte. Ya, entonces, por eso, toda esa información tiene que tomarse más conciencia y dimensión de qué es esa data y cómo la vamos a proteger. Todavía hay muchas... ¿Cómo la vamos a proteger, por ejemplo? Como tú dices, vas al hospital y te piden que llenes una hoja y tú vas llenando con tus datos, obviamente porque estás yendo al hospital y quieren que sepas. ¿Cómo yo, María Judith Rosales, puedo proteger que esa información que otorgué a un hospital X o a un médico X no sea mal utilizada? Ahí hay dos etapas dentro de lo que es la sociedad. Tú como persona que adquiere un servicio, ¿ya? En todo momento tienes la facultad de preguntar qué están haciendo con mi dato, ¿ya? Y eso es un ejercicio que tenemos que comenzar a ejecutarlo más y más. Ya, entonces tú puedes ir al hospital X, Y o Z y decir, perfecto, me han hecho esta información, quiero que me hagan un reporte de toda la información que tienen de María. Yo, ok, entonces esta empresa te tiene que entregar un reporte de qué es la información que tienen, ok, cómo está almacenada y cómo la están protegiendo. Entonces ahí tú ya estás ejerciendo el derecho a que tu información sea protegida, ¿ya? Esa es una de las cosas. La segunda etapa, y esto ya es más un ente gubernamental, es que se han declarado o se han definido oficiales, superintendentes y todas esas estructuras que se han ido, porque ellos son los llamados a comenzar a validar que las empresas han tomado conciencia y están poniendo los controles necesarios, ¿no? Entonces ellos van a decir, ok, si yo desde el plano técnico he dicho que voy a encriptar toda la información de mi base de datos donde estoy almacenando tu información y la de todos los demás, entonces voy y valido que esos controles sean efectivos, que estén encriptados y que si yo de alguna forma logro robarme el dato, para mí es un dato que no tiene sentido, exactamente por la encriptación. Así es como nosotros desde el punto de vista tecnológico comenzamos a proteger la información. Y acá tienes una serie de medidas técnicas. La encriptación es solo una de ellas. Ya ahí tienes distintos métodos de encriptación que ahora, por ejemplo, con el avance de la tecnología, con lo que es la computación cuántica, comienza a estar en riesgo. ¿Por qué? Porque esos algoritmos pueden ser vulnerados, van a ser vulnerados, ¿ya? Entonces ya comenzamos a tener una nueva discusión. Pero hay otros métodos, es decir, en vez de que yo aparezca como Gustavo Urquieta, yo puedo aparecer con un identificador único. Si hay una persona que logra tener acceso a ese identificador por sí solo no significa nada. Es una serie de 10 números que cualquier persona va a ver y va a decir qué significan los 10 números. Pero para el sistema, ellos saben que esos 10 números asociados a otro identificador están hablando de Gustavo, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas que se utilizan. ¿Estamos lejos aquí en el Ecuador de esas técnicas? No, yo creo que... ¿En qué país del mundo ya se... Europa esto es mandatorio. En Estados Unidos tienes actas en distintos estados que ya están haciendo. Ya hay una tendencia. GDPR, la Ley de Protección de Datos Personales en Europa, solo comenzó a visibilizar toda esta tendencia, pero ya todos los países, por ejemplo Latinoamérica, la gran mayoría, ya han hecho una actualización a sus leyes de protección de datos personales y ya han exigido este tipo de controles. Y en Ecuador, porque tenemos un superintendente, una superintendencia con un solo funcionario y sin presupuesto. Yo creo que estamos mejor que donde estábamos hace un año, definitivamente. Todavía nos falta mucho como sociedad. No creo que solamente tengamos que apuntar al ente gubernamental como parte del problema, ¿no? La sociedad, este tipo de discusiones, estamos abordando esto desde las escuelas, estamos hablando con nuestros niños, con nuestra gente. Hoy hay mucha preocupación en todo el mundo cibernético por aplicaciones como TikTok. Hace muchos años hubo una discusión muy fuerte de si TikTok era una herramienta de investigación que espiaba información de usuarios, ¿no? Entonces, estamos educando bien a nuestra gente para que utilicen estas herramientas. Estamos en un punto de la historia donde el acceso a la información es mayor que en todos los anteriores tiempos, ¿ok? Podemos estar mejor informados, podemos validar el tema de la inteligencia artificial y todos estos ChatGPTs y demás han llegado para darnos facilidades en el acceso a la información. ¿Estamos utilizándolo para los fines correctos o estamos dedicándonos solo al ocio? Y nadie dice que es malo el ocio por sí solo, ¿no? Pero si no le damos un fin a la tecnología, ¿estamos utilizándola de la mejor manera? Yo creo que todavía no estamos ahí. ¿Y las empresas, por ejemplo?
¿cómo se pueden proteger? Ustedes, por ejemplo, ¿qué recomendaciones pueden dar a una empresa en este tema, en este asunto? Mira, como parte de nuestro portafolio, nosotros tenemos dos verticales. Son 10 segmentos de servicio que tenemos, pero dentro de ellos hay dos que son muy específicos para este tema. Uno es la protección de datos y la otra es la privacidad de datos. ¿Ok? La protección son todas las medidas tecnológicas que podemos aplicar para asegurar el dato. Hablábamos de la encriptación, hay muchas tecnologías, muchas herramientas. Por ejemplo, otra más. Bueno, puedes comenzar. Los mismos gestores de base de datos, ya en las últimas versiones, ya vienen con las capacidades de encriptar la base de datos o ciertos campos de las bases de datos, ¿no? Entonces, las empresas ya, si se mantienen actualizadas, y yo creo que ahí está uno de los retos más grandes, porque normalmente la empresa hoy por hoy tiene que hacer una evaluación entre cuánto me cuesta actualizar o si sigo utilizando la tecnología que funcionaba hasta hace unos años, ¿ok? Las nuevas tecnologías ya tienen embebidos estos conceptos. Hay dos cosas que son muy importantes para nosotros. Una es la seguridad desde el diseño, ¿ya? El security by design, ¿ya? Y el privacy by design. Y nosotros estamos involucrándonos en todos los desarrollos de productos de nuestros clientes para que desde el día 1 las concepciones de seguridad y de privacidad estén involucradas en el desarrollo. Entonces, vamos a sacar una nueva versión de aplicación móvil, por ejemplo, para un cliente. Desde el primer día estamos machacando el concepto de, está bien, pero ¿cómo estamos utilizando este dato? ¿Lo estamos encriptando? ¿Cómo lo estamos visibilizando? ¿Cómo pueden atacar? Nosotros hacemos muchos ejercicios simulando ser atacantes. ¿Y cuáles ¿ya? son las formas más comunes de ataque? Hay algo que se llama OWASP, OWASP, ¿ya? Que es un consorcio global que se dedica a recopilar cuáles son las fallas más comunes en el desarrollo de aplicaciones, tanto aplicaciones móviles como aplicaciones web. En función de eso, ellos comienzan a sacar boletines actualizando sobre cuáles son las mejores prácticas para prevenir esos errores de diseño o de codificación. Hay una segunda línea de defensa que se ha implementado y que está muy masificada hoy en lo que es seguridad, que son las pruebas de vulnerabilidades y las pruebas de penetración. Entonces, tú juegas a ser un atacante, ¿ya? De manera ética, y comienzas a bombardear las aplicaciones, las páginas. Y en función del resultado, tú vas con las empresas y les dices, este es el reporte de todo lo que he podido vulnerar. Entonces, tú como empresa tomas conocimiento y comienzas a subsanar esos problemas. Y así comienzas a reducir los espacios de ataque que puedan tener las aplicaciones. Y a nivel de ciudadanía, o sea, ir al nivel personal, el pago por celular se convierte en una alternativa frente al hackeo de tarjetas de crédito, robos, hackeo de información, que le tomen una foto a tu tarjeta cuando entregas para pagar. El pago por celular solamente es un nuevo hito. Si uno comienza a ver la historia de los métodos de pago, ya comienzas desde las anteriores maquinitas que tenían que raspar con el papel carbónico para copiar los 16 dígitos de la tarjeta. Después vino la banda magnética y todo el mundo pensó que la banda magnética era la solución a todos los problemas. Los atacantes comenzaron a ver cómo podían atacar la banda magnética y aprendieron que podían, raspando las tres capas de la banda magnética, podían extraer la información de la tarjeta. Entonces la tecnología evolucionó y le pusieron el chip a las tarjetas. ¿Okay? Eso fue un shock para toda la gente, tuvieron que emitir nuevas tarjetas todos los bancos, pero supuestamente eso permitía que la información esté almacenada de manera segura y encriptada en el chip. Y vinieron los atacantes y aprendieron cómo sacaban la información del chip. Y pasamos al siguiente salto, que es los pagos sin contacto, el famoso contactless, donde tú ya acercas la tarjeta. El pago con celulares es solamente el siguiente hito, ¿ya? Donde en vez de que pronto van a saber cómo vulnerar ese sistema. Sí, o sea, y esa ha sido la historia, y eso está muy empujado por todos los riesgos que tienen la banca y la finanza, ¿ya? Desde que ellos administran el dinero de las personas, los atacantes siempre han buscado cómo pueden hacerse de esa información o de esos recursos, ¿no? Entonces, el celular efectivamente tiene bastantes métodos de aseguramiento, ya la encriptación,
el agarrar datos de la tarjeta, porque eso es algo muy importante. Hoy por hoy, las tarjetas que están en una tecnología que se llama Card on File, ya que está almacenado en el celular, lo que hace es que replican mediante tokenización un nuevo número de tarjeta. Ya entonces tú tienes los 16 dígitos de la tarjeta física, pero en tu celular tienes otros 16 dígitos. Y con eso estás reduciendo la superficie de ataque. Entonces, si se vulneran los sistemas que han recolectado la información cuando tú has pagado, porque también para la gente que vende es importante poder saber quién está comprando, ¿no? ¿Por qué? Porque podrían haber fraudes y demás. Entonces, para ellos también el tener ese dato hace muy importante la transacción y por ende la validación. Entonces, si te ataco solamente a este lugar que es el repositorio de información, nunca tengo acceso a tu tarjeta como tal. Y sobre eso puedo agarrar y cancelar el token, emitir uno nuevo y seguir transaccionando. Para finalizar, Gustavo, ¿qué recomendaciones podríamos dar a la ciudadanía? 4 consejos básicos e importantísimos que tienen que ver especialmente con lo del escaneo del iris del ojo, las huellas dactilares del rostro, porque es a lo que más estamos vulnerables. Y con esta empresa World AP, que por $100, $200, la gente estaba dispuesta a entregar la información. La primera recomendación y la más importante es entender cuál es el beneficio, ¿ok?, que estoy teniendo yo al entregar mi información, ¿ya? Y esto puede ser tan sencillo como ir a una reunión y que me pidan mi celular y mi cédula para participar en un sorteo de pasajes. ¿Qué van a hacer las personas que tienen esa información con los datos que yo he puesto ahí míos? ¿Okay? O sea, yo creo que el primer punto es más bien una actitud de cuestionarnos, de comenzar a preguntarnos qué es lo que están buscando y qué van a hacer con eso. Si no hay una respuesta lógica, ¿okay?, probablemente es mejor no poner los datos o no compartir los datos. Esa es, creo que la recomendación máxima. Pero sabemos que hay un mundo por detrás que está avanzando, todos queremos tener ventajas y beneficios de estas plataformas. Entonces, como ya había dicho, la segunda recomendación es comenzar a ser más conscientes y a leer las políticas de privacidad de datos, de protección de datos, acuerdos de confidencialidad, que eso es algo que no hemos hecho históricamente, siempre hemos dado siguiente. Entonces sí deberíamos comenzar a preguntarnos qué es lo que estamos buscando, ¿ya? La tercera, a ejercer nuestros derechos, ¿ok? Hoy con la ley de protección de datos, nosotros tenemos la capacidad de solicitar a cualquier institución que den un reporte de toda la información nuestra que se tenga almacenada. Entonces, eso también es algo que tenemos que comenzar a ejercitar, ¿ok? Aprender qué información tienen, cómo la almacenan y por qué la tienen. Y si no nos gusta lo que vemos ahí, a solicitar que la quiten, ¿ya? Ese es uno de los ejercicios más importantes. Y finalmente, tenemos que comenzar a también perder el miedo. Okay, ha habido una explosión de tecnología, pero al fin y al cabo, la tecnología viene para ayudarnos. Ya hemos visto en el método de pago cómo la tecnología nos ayuda. Entonces, lo que tenemos que hacer es más curiosos, entender cómo funciona, saber cuáles son los riesgos, ¿ya? Y con eso vamos a estar mejor preparados para proteger nuestra información. Estas 4 recomendaciones no hacen que seamos infalibles. Siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber alguien que va a estar buscando la forma en la cual puede aprovecharse de nosotros, pero vamos a reducir muchísimo el espacio en el cual podemos ser atacados. Y si reducimos eso, comenzamos a vivir una vida mucho más tranquila desde el punto de vista digital. Gustavo Urquieta, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de Forbes Ecuador y por sus recomendaciones sobre cómo manejar esto de los ciberataques, la ciberdelincuencia, frente a lo que estamos viviendo actualmente, no solo en el Ecuador, sino en la región y en el mundo. No, muchas gracias a ti por darme este espacio para poder compartir un poco del conocimiento, la experiencia, y también me mantengo abierto a poder ayudar en lo que haga falta con estos temas, porque creo que son muy importantes para toda la sociedad, y creo que nosotros también tenemos una obligación como actores de tecnología de compartir esto con todos los distintos niveles de la sociedad para que al fin y al cabo todos podamos estar más seguros y aprovechar de mejor manera la tecnología. Muchísimas gracias.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.